Bien, en este video estudiaremos las relaciones métricas en la circunferencia. Vamos a partir con el análisis de la demostración de un teorema. Teorema de las cuerdas. Dice, si dos cuerdas en una circunferencia se intersecan, entonces el producto de las medidas de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de la medida de los segmentos determinados en la otra cuerda. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí tenemos la circunferencia, dos cuerdas que se intersectan o intersecan, ¿cierto? Y dice que el producto de las medidas de los segmentos que se forman en una de ellas es igual al producto de la medida de los segmentos que se forman en la otra. Algebraicamente nos quedaría de esa manera, que la medida PA por la medida de PB es igual a la medida de PC por PD según esta imagen. Eso dice el teorema de las cuerdas. Ahora vamos a ver su demostración. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Bueno, es importante saber que demostraremos este teorema por semejanza de triángulos. Por tanto, debemos recordar los criterios de semejanza. Acá teníamos la imagen original, ¿cierto? Solo que le unimos los puntos BC formando una nueva cuerda y el punto DA, D con A, ¿cierto? Formando una nueva cuerda. ¿Para qué? Para darnos cuenta que acá, ¿cierto? Nos queda un ángulo inscrito, otro ángulo inscrito, y fíjense que ambos ángulos inscritos tienen el mismo arco, el arco DB. Entonces, al unir B con C y A con D, se forman los triángulos CPB y APD, que es lo que recién acabamos de decir, el triangulito acá arriba y el triangulito abajo. Los ángulos DAB y DCB son congruentes. DAB, DAB, este ángulo lila, y el DCB, DCB, este ángulo naranjo, son congruentes, quiere decir que tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque comparten el mismo ángulo, mismo arco, perdón. Eso por el teorema de los ángulos inscritos que tienen el mismo arco estudiado en clases anteriores. De la misma forma, podemos establecer que los ángulos CBA, o sea, este angulito de acá, y CDA también. Este de acá con este de acá ocurre lo mismo, pero el otro lado, ¿cierto? Tienen el mismo arco, comparten arco, por tanto estos ángulos son congruentes. Seguimos. ¿Qué tenemos? Y ahí lo que acabamos de decir, el mismo arco, entonces ángulo verde, estos son congruentes y estos ángulos de acá también son congruentes porque comparten arco. Entonces, ¿qué podemos decir? Los triángulos ahora PAD, PAD, este triángulo abajo, y PCB, el triángulo PCB, son semejantes. PCB es el ángulo del triángulo de arriba. Son semejantes por el criterio AA. Recordemos el criterio A, ¿cierto? Que dice que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Ya los teníamos ahí. Y en realidad también teníamos este, ¿cierto? Que es opuesto por el vértice. Podríamos haberlo hecho por ahí también, pero yo quise trabajar con los de acá para usar los contenidos que hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces, si estos triángulos son semejantes, recordamos la definición de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, ¿cuáles son los lados correspondientes? Acá tenemos que buscar la correspondencia. Por ejemplo, PA es correspondiente con PC. ¿Por qué con PC? ¿Cierto? Porque eso comparte el ángulo que está en cuestión, del mismo color. ¿Se da cuenta? PA es APC como PD, este de acá, es a PB porque también tienen que ver con el mismo ángulo de ahí. Entonces, ahí formamos una proporción por correspondencia al lado. Bueno, no es la única proporción que se arma, pero es la que necesitamos para nuestro teorema. Y ahora simplemente podemos multiplicar cruzado por producto cruzado, ¿cierto? Propiedad de las proporciones, propiedad fundamental de las proporciones,
la medida de PA por PD es lo mismo que el producto de PC por PD. Y ahí queda esto demostrado. Hemos demostrado el teorema de las cuerdas.